Invité para que platicáramos sobre su papá, Amando Zacapu Martínez, que así tiene como nombre la carrera que se realiza el día 15 de septiembre, pero luego mucha gente solo conoce el nombre, pero no se ha adentrado de quién fue este personaje, por qué se hizo esta carrera a su honor y cómo es que ha venido trascendiendo de generación en generación, que ya completamente pues ya se cumplen más de medio siglo haciéndose esta carrera, doctor. Así es, César. Fíjate que pues mi papá fue Amando Martínez Aparicio. Él nació aquí en la ciudad, nació en el año 31, 1931, ya hace bastantes años, ¿no? Él pues tuvo como sus padres mi abuelo Amador y mi abuela Aurora, y tuvo 8 hermanos, ¿no? Él pues desde joven le gustó el deporte. Fue una persona de origen humilde porque pues trabajaban ahí con mi abuelo. Mi abuelo tenía un molino de nixtamal. Entonces, me platican mis tíos, mi papá, el tiempo que yo pude tratarlo, ¿no? Que fueron pocos años, 10 años. Sí, entonces, pues realmente él le gustó el ciclismo y fue de la manera que él pues destacó, ¿verdad? Él, digamos, trabajó inclusive en Celanese Mexicano. Entonces, pues estamos hablando pues de los años 50, a fines de los 40, Sí. inicios de los 50, cuando él empezó su carrera deportiva, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, ¿cómo él empieza a emprender este largo viaje del ciclismo? ¿Cómo es que él ya se empieza a introducir? ¿Qué premios gana? ¿Cómo es que empieza a trascender ya en este mundo del ciclismo? Fíjate que yo considero que mi papá probablemente le llamó la atención que en aquella época de los 40, digo finales de los 40, el diario deportivo tenía una carrera que ellos patrocinaban. El coronel García Balseca era el dueño del periódico y en aquel tiempo fue cuando se inició la Vuelta al Centro de la República, ¿sí? Que era la carrera más importante aquí del país, y que era una carrera pues a nivel por etapas. Entonces yo quiero pensar, de hecho alguno de mis tíos me comentó pues esa situación, de que a él le tocó, por decir algo, en un momento en que pasaban por aquí los ciclistas, cuando corrían esa vuelta. Entonces a él le llamó la atención y empezó a practicar la bicicleta, ¿sí? Entonces, pues fue desarrollando ciertas habilidades, pues, de que se le metió a fondo ese deporte, y pues empezó a practicarlo, y posteriormente se dio la oportunidad de ir a representar a Michoacán en esa vuelta tan famosa en aquel tiempo, ¿no? Y cómo él comienza a trascender. ¿En dónde él empieza ya a participar? Sí, mira, primero él, como todo deporte, a nivel local había pues carreras aquí que había ya, se llamaban clásicas, ¿no? Una de ellas era la clásica Morelia-Pátzcuaro Morelia. Entonces él la llegó a correr varias veces y a ganar varias veces esa carrera. De tal manera que pues empezaba él a participar en varias carreras aquí a nivel estatal y a nivel nacional. Pero creo que fundamentalmente digamos, el hecho de que mi papá fuera, digamos, conocido fue a base de haber participado en varias vueltas de esa que te comento que patrocinaba el Esto. Esa vuelta era muy importante. En aquel tiempo el ciclismo era un deporte que era pues muy seguido por la afición. Aunque no fueras tú ciclista, tenías mucha apego a ver esa carrera. De tal manera que mi papá participó él le tocó participar en la tercera vuelta, o sea, la tercera edición de esa carrera, y empezó a tener a destacar en las etapas, ¿no? A tener algunos lugares, ganar algunas etapas. Y según me platicó uno de mis tíos, en aquel momento, inclusive hay periódicos pues que tenemos algunos recortes en el cual pues se menciona de que él tuvo una destacada participación en la tercera vuelta,
no la terminó porque tuvo un accidente que pues, realmente lo retiró en ese año de la carrera, ¿no? Pero la siguiente vuelta, o sea, el siguiente año regresó mi papá y pues volvió a participar, tuvo varias etapas que ganó ahí con el equipo de Michoacán, ¿sí? Y entonces vamos a decir que empezó a tener éxito y vamos, como él era de aquí de Zacapu, pues lo empezaron a conocer, pues ese es el nombre del Zacapu, ¿no? Porque en aquel tiempo era muy peculiar, había gentes de muchos estados de la República, pues del estado de Jalisco, de Nuevo León, del mismo Distrito Federal, había grandes equipos. Había grandes equipos que estaban conformados por gente muy competente en aquel tiempo, o sea, equipos que estaban muy bien, pues inclusive patrocinados, ¿no? Por su estado y mucho apoyo. Entonces mi papá, vamos a decir, él pues competía con muchos, vamos a decir aquí de los estados, los más destacados. Y en aquel tiempo, pues él se dio a conocer que él era de Zacapu, entonces él era muy peculiar porque en el suéter de ciclista, ¿sí? El suéter de ciclista, él en el de Michoacán, por ejemplo, siempre traía bordado el nombre de Zacapu. Sí, en alguna de las mangas decía Zacapu, ¿no? Yo creo que de ahí partió el hecho de que lo empezaron a conocer y pues en el periódico había una sección pues, prácticamente dedicada a la etapa, ¿no? A la etapa que era de día a día, que eran a veces 3 semanas. De tal manera que era muy peculiar que él traía en su jersey, pues vamos a llamarle así, pues, el nombre de Zacapu, ¿no? Y en el calzoncillo, ahí decía Michoacán, ¿no? Entonces cuando él representó varias veces a México, que fue pues, seleccionado nacional, ahí un poquito diferente, ponía Michoacán en el jersey y claro el suéter nacional y Michoacán en su pantaloncillo, ¿no? Entonces le empezaron a conocer por el Zacapu y así se le quedó el mote, ¿no? Y doctor, me llama la atención ahorita que me mencionaba el cómo su papá pues venía de un extracto humilde, pues venía. También entendamos que ese Zacapu era otro, pues, o sea, Zacapu claro, sí. De aquel tiempo no era lo mínimo de lo que es hoy. Pues aquel tiempo era una pequeña incluso comunidad, o sea, no era lo que conocemos sí. Ahorita ya lo grande que está Zacapu, y más porque todavía ni siquiera llegaba a Celanese Mexicana. Celanese Mexicana llega y detona la economía en Zacapu, claro. Que completamente es incluso cuando crece Zacapu, porque es donde empieza a haber mucha migración interna y mucha gente viene y se empieza a establecer aquí en Zacapu. Pues de hecho mi abuelo pues viene de él, o sea, mi familia pues completamente no son de aquí, ellos llegan aquí a Zacapu sí, claro. A raíz de Celanese, y aquí pues ya uno ya nace aquí, ya uno empieza a radicar aquí. Y el tema de que su papá Amando Zacapu Martínez avanzara, trascendiera, eso significaba que venía de una educación donde se le incentivó mucho la disciplina, porque ese tema es de disciplina y es de aspirar. Y yo siempre he dicho, la necesidad, el hambre de necesidad es la que te orilla a trascender, claro. Porque es el que te ayuda a empujar, a avanzar con disciplina y decir, es que yo quiero lograr, o sea, quiero trascender más allá de lo que puedo aspirar, o sea, no solamente conformarse en trabajar en la fábrica, ¿no? Sino decir, o sea, la fábrica me ayuda, pero yo quiero algo más, quiero trascender. Y esa parte se me hace bien interesante porque luego hay quienes les llega el éxito y se olvidan de la tierra que los vio nacer. Sí. Incluso hay quienes hasta les da pena el decir, no, yo soy de Zacapu, sí. Yo soy esto. Y eso te traduce que hay humildad. O sea, allí había un grado de humildad en lo que el hecho de, o sea, en algo tan simple de poner Zacapu, sí. Te está hablando de un grado de pertenencia. Y eso no cualquiera lo tiene, o sea, eso es de destacarse,
porque ahí es donde empieza a haber este grado de pertenencia y cómo este grado de pertenencia lo empiezan a expandir, de tal forma que lo empiezan a ubicar no solamente en la ciudad, sino ya en otros lugares. ¿Por qué? Pues porque va trascendiendo y ahí es donde empiezan a hacer las leyendas. Sí, claro.